Hola chicos, bueno, seguimos con el taller 2, la parte de ejercicios de repaso. El primer punto dice, respecto del siguiente gráfico, que yo se los hice acá un poquito más simplificado, explique qué se grafica y sus unidades en el eje de ordenadas y de abscisas y a qué tipo de movimiento corresponden. Bueno, si ustedes miran el gráfico, ¿qué es lo que se está graficando? Bueno, por un lado tenemos la velocidad, ¿sí? Que está dada en metros sobre segundos, versus el tiempo, ¿sí? Que está dado en segundos. ¿Qué podemos observar de acá? Que para distintos tiempos, la velocidad siempre es la misma. En el gráfico creo que el valor es de 5 metros sobre segundos. O sea que este es un objeto que tiene una velocidad constante en el tiempo y por lo tanto, si tengo que decir a qué tipo de movimiento corresponde, voy a decir que es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? ¿Por qué? Porque la velocidad permanece constante. En el punto 2 dice, respecto del gráfico anterior, conteste verdadero o falso a los siguientes enunciados, justificando en cada caso. El punto A dice, el objeto aumenta su rapidez. Acá podemos ver claramente que el objeto no aumenta su rapidez, sino que su rapidez se mantiene constante, o sea que sería falso. El punto B dice, el objeto desacelera. Acá lo que tengo es una velocidad constante, por lo tanto la aceleración es igual a 0. Eso es falso. El objeto se mueve con una velocidad constante. Efectivamente, eso es lo que vemos acá, la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo, por lo tanto ese enunciado sería verdadero. El objeto se mantiene detenido. O sea, que se mantenga detenido querría decir que la velocidad del objeto fuera 0. ¿Sí? Entonces sería falso. Acá la velocidad tiene un valor distinto de 0, 5 metros sobre segundo. Y el punto E dice, el objeto experimenta una caída libre. Si recordamos lo que es una caída libre, podemos pensar rápidamente que en la caída libre la velocidad no se mantiene constante, sino que va aumentando en función del tiempo. Por lo tanto, no corresponde a ese gráfico. Sería... Bueno, sigamos con el punto 3. El punto 3 dice, considerando el siguiente gráfico, responda. A, ¿qué se grafica en ambos ejes? El gráfico del punto 3 tiene en el eje de las ordenadas X en función del tiempo o X de t, y en el eje de las abscisas el t que sería tiempo. Tiempo y X que sería la posición respecto de tiempo, X de t. ¿Qué es lo que observamos? Tenemos dos móviles A y B. Eso es lo que se grafica. En el punto B dice, A y B son dos móviles, ¿qué tipo de movimiento describe cada uno y por qué? Entonces, para ver qué tipo de movimiento describen, tengo que observar cómo es esta gráfica de X en función de T. Y lo que veo es que son ambas rectas. Entonces, si es una recta, lo primero que voy a pensar es que X de T, o X, es una recta cuya pendiente, que es una constante, va a ser la velocidad. X igual a velocidad por tiempo. Estas son las ecuaciones que utilizo cuando tengo un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, la velocidad es constante y entonces para cada valor de t, multiplicado por esa b que es constante, que va a ser, por ejemplo, si esto es segundos y esto es metros, entonces la velocidad va a estar en metros sobre segundos, me dará un valor de x. ¿Sí? Entonces, acá lo que puedo decir es que ambos móviles tienen un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Puedo calcular la pendiente de cada una de las rectas? ¿A qué valor corresponde? Bueno,
Como tengo el gráfico donde puedo ver valores y vamos a considerar ahí en el gráfico no está, pero consideren a X como metros y a T como segundos, ustedes pueden calcular tomando, porque ¿cómo calcularíamos? X, X final menos X inicial, ¿sí? Sobre delta T, o T final menos T inicial, puedo calcular la velocidad de cada uno, porque siempre lo que estoy calculando es la pendiente en cada uno de ellos. Si quiero simplificarlo, siempre puedo tomar el valor 0 como el X inicial y decir, bueno, entonces un X final para A con ese T puede ser cuánto varió respecto de ese tiempo, y haciendo la relación voy a obtener la velocidad de cada móvil. El punto D dice, ¿qué aceleración tienen ambos móviles? Fundamente. Bueno, si estoy diciendo que la velocidad es constante para A y para B, y yo sé que aceleración es el cambio de velocidad, o sea, delta B sobre delta T, entonces lo que puedo decir es que A es 0, porque B no varía. No varía. Entonces, la aceleración es igual a 0 en este caso, ¿sí? 0. Bueno, seguimos con el punto 4, que ya sería el último. El punto 4 nos muestra un gráfico y nos pide: describa el movimiento en cada tramo especificando qué tipo de movimiento es y calculando velocidad y aceleración. Primero lo que tengo que hacer es mirar el gráfico, ver qué está graficado en ese gráfico, valga la redundancia, y ponerme a analizar tramo por tramo para no complicar. Entonces, veo que lo que tengo es velocidad en metros sobre segundo versus tiempo en segundos. Y puedo diferenciar distintos tramos. Puedo diferenciar un primer tramo en el cual la velocidad aumenta linealmente con el tiempo. Puedo ver un segundo tramo en el cual la velocidad se mantiene constante. Puedo ver un tercer tramo en el cual la velocidad cambia linealmente también con el tiempo, pero ya con una pendiente negativa. Otro tramo de velocidad constante. Y un último tramo en el cual la velocidad también cambia linealmente con el tiempo. Entonces, para analizar cada uno y decir qué tipo de movimiento es, lo que van a ver ahí es que tienen, bueno, valores como, acá tienen 2, y por acá arriba tienen 4, después tienen un valor de acá, menos 2. Metros sobre segundos, ¿sí? Entonces, en el primer tramo, lo que podemos ver es que la velocidad en 4 segundos, que es este punto de tiempo, aumentó a 4, que en realidad sería acá, me quedó más arriba, a 4 metros sobre segundo. Es decir, la velocidad no es constante, aumentó. ¿Qué puedo decir de acá? Aumentó linealmente. Que tengo una aceleración constante que podría calcular diciendo que fue 4 metros sobre segundos dividido 4 segundos, sería 1 metro sobre segundo cuadrado en este primer tramo. En este segundo tramo, la velocidad permanece constante en 4 metros sobre segundo, ¿sí? Acá tengo un movimiento rectilíneo uniforme.
Este era un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué pasa en el tercer tramo? Acá tengo un cambio lineal con una pendiente que es constante. Pero la velocidad pasa de un valor que es positivo, 4 metros sobre segundo, pasa por 0 y se hace negativa. Si yo calculo pendiente, tengo una velocidad constante y negativa, ¿sí? El vehículo tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado, desacelerado. Y acá también podría calcular aceleración haciendo delta de velocidad respecto a delta del tiempo, ¿sí? Acá si uno se pone a pensar qué pasó con el móvil, bueno, el móvil venía a una velocidad constante de 4 metros sobre segundo y empieza a frenar. Se detiene en algún punto, a este tiempo, se detiene y después se vuelve a moverse, pero en una dirección contraria, o sea, la velocidad empieza a aumentar, pero en el sentido contrario, hasta un valor de menos 2 metros sobre segundo. Después hay un cuarto tramo de velocidad constante negativa, ¿sí? Que sería otro tramo de movimiento rectilíneo uniforme. Y después la aceleración nuevamente se hace distinta de 0 y cambia ya positiva, ¿sí? Acá siempre tener en cuenta que la velocidad tiene una dirección, ¿sí? Uno puede hablar de rapidez, pero recordar la diferencia de rapidez con velocidad. Y a tiempo final 12, si consideramos este como T final, el móvil vuelve a tener una velocidad de 0, ¿sí? Que se detiene, ¿sí? Así que bueno, la idea es que puedan analizarlo por tramos, calcular pendientes y ver qué pasa con esos valores negativos, teniendo en cuenta que la velocidad tiene dirección y tiene sentido, ¿sí? Así que recuerden no pasar por alto ese punto. Gracias.